El balance de las raciones para el DCAD antes, durante y después de la transición mantiene a las vacas comiendo, minimiza los trastornos metabólicos y aumenta la producción. Antes del parto, una ración con balance negativo de DCAD de -8 a -12 es tu objetivo óptimo. Una ración con un DCAD negativo ayuda a movilizar calcio de los huesos al torrente sanguíneo. Mayor calcio en la sangre ayuda a prevenir fiebre de la leche al parto. BioClor es la única fuente aniónica apetitosa con proteína metabolizable para acidificar consistentemente las vacas. A diferencia de las sales o premezclas aniónicas, BioClor es fácil de digerir y mantiene a las vacas comiendo, lo que reduce el riesgo de trastornos metabólicos incluida la fiebre de la leche, lo que da como resultado un aumento de la leche al inicio de la lactancia. BioClor asegura que su rebaño comience fuerte y se mantenga fuerte a lo largo del ciclo de vida. Hola, muy buenos días a todos. Lo primero quiero dar las gracias a la organización, a los compañeros del Segraro por esta invitación y por darme la oportunidad de estar aquí con todos vosotros y explicaros un poco mi trabajo allí en Alemania, en el país germano. Ya desde el 2012 vivo en Alemania. En el 2014 empecé al asesoramiento en explotaciones agropecuarias dedicadas principalmente a la producción lechera. 40.000 kilos de leche por vaca. A lo largo de mi presentación quiero justificar el por qué en las granjas alemanas la importancia de alcanzar esos 40.000 kilos de leche por vaca. En primer lugar, voy a hacer una pequeña introducción sobre la zona donde trabajo, Sajonia. Sajonia limita con la República Checa y con Polonia al este. La capital del estado es Dresden y fue un estado perteneciente a la República Democrática Alemana. Este dato tiene una influencia o justifica el porqué la organización de muchas explotaciones a día de hoy. El número de habitantes de Sajonia es de 4 millones, esto es el 5% de la población alemana, y en Sajonia se registran actualmente alrededor de 170.000 vacas, que también es el 5% de las vacas total registradas en el país alemán. Respecto a la climatología, os he sacado datos estadísticos del Servicio Meteorológico Alemán. Desde el año 81 hasta el 2010, como veis, la media fueron de 8,6 grados, de 733 milímetros y alrededor de 1.600 horas. Como observáis, en el año 2018 aumentó la temperatura y las horas de sol y el número de precipitaciones medias disminuyeron. Tengo que decir que el año 18 y el año 19 fueron 2 años bastante especiales y estuvieron acusados de una bastante sequía. Y decir también que incluso dentro de Sajonia las precipitaciones varían mucho entre la zona norte o sur. Podemos encontrar zonas donde tienen 700, 800 milímetros y otras zonas de unos 200, 300 milímetros. Por otro lado, quiero mostrar en este gráfico Jahresbericht LKV Sachsen es un informe anual y aquí veis que desde el año 1995 hasta el 2018 ha disminuido se han dividido el número de granjas y ha disminuido también el número de vacas. Also, la concentración de vacas por granja ha aumentado. Por otro lado, de forma rápida, explicar que la zona donde yo hago asesoramiento es más bien la zona este y aquí explicar las 3 industrias más grandes que hay, es Sachsen-Milch-Leppersdorf. Al día trabajan 1,5 millones de leche y su principal producto es leche, yogures, postres, quesos, mantequilla y nata, y también comercializan con productos industriales como leche en polvo o sueros. La siguiente es Henry Stahler. Su producción únicamente es de quesos y esta industria tiene una característica, es que se trata de una cooperativa y esta cooperativa pertenece también en gran parte a los ganaderos. El 50% de los quesos allí se van en exportación y más al sur tenemos la industria Hainisch en Freiberg y su producto principal son los yogures y postres especiales de todo tipo. Las dos últimas transforman al día aproximadamente entre 300.000 y 500.000 kilos de leche. Lo siguiente os he querido poner una factura de la leche, es un ejemplo del año 2018. El precio base en Alemania es con un porcentaje de grasa del 4% y una proteína del 3,4%. A día de hoy el precio base está un céntimo por debajo. A mayores existen suplementos y descuentos, el corrector de grasa, el corrector de proteína, y se suplementa y también se paga cuando la entrega de la leche está por debajo de las 300.000 recuento de células somáticas. Existen suplementos de calidad, ya depende del tamaño de la granja, y luego desde hace 3 años se ha incluido este suplemento por
por organismos no modificados genéticamente, es decir, cuando en la alimentación, por ejemplo, prescindimos de soja, que proviene de Sudamérica. Así que si tenemos una granja con estas calidades, pues podríamos conseguir un precio final de 35,5 céntimos. Lo siguiente es una visión general. Según los datos estadísticos de la Oficina Federal Alemana, en el año 2018 la media de leche fueron de 8.843 kilos. Cuanto a las calidades, tuve dudas si poneros porcentajes o poneros kilos. Al final he decidido poner kilos. Y todo esto está recogido con 4 millones de vacas, que son las que se encuentran actualmente en Alemania. Si esto lo comparamos con el rendimiento lechero en Sajonia, como observáis, estamos casi 1.000 kilos por encima. En cuanto a las calidades de proteína y grasa, también está por encima. Todo esto con esas vacas que he comentado antes, y la media de vacas por granja son de 280. Y un dato que quiero haceros hincapié son los porcentajes de eliminación que existen de media actualmente en las granjas en Sajonia, que están alrededor del 36%. Lo siguiente que he hecho es comparar la media de Sajonia, que he comentado antes, con 3 granjas que en los últimos 12 meses consiguieron un rendimiento, una vida vitalicia de más de 42.000 kilos de leche. Y como observáis, la principal diferencia es que los porcentajes de eliminación no son del 36, sino del 23%. El porcentaje de eliminación en vacas lactantes, o sea, de primera lactación, es uno de... No he podido encontrar los datos oficiales, pero puedo decir que está por encima del 25%. Y como veis, en estas granjas se limita al 15%. Y, bueno, como he comentado, la vida vitalicia por encima de los 40.000 y la vida efectiva define los kilos de leche que hemos ordeñado desde el nacimiento de la vaca hasta que nos abandona la granja. Y existen datos oficiales que dicen que a partir de los 15 kilos de día en vida es cuando realmente entramos en la zona de ganancia. Aquí os he querido poner las 3 granjas que he comentado antes, los datos de la propia explotación, y os quiero decir simplemente que da igual que si tienen 300 vacas, si tienen 500 o tienen 1.000 vacas, es posible el alcanzar vidas vitalicias por encima de los 40.000 kilos de leche, con una vida efectiva alrededor de los 19 kilos y con una eliminación de vacas de primera lactación en torno al 16-17%. La única diferencia entre estas 3 explotaciones radica de que la de la izquierda tienen 2 ordeños, la de la derecha tienen robos de ordeño automáticos con ordeños de 2,6 y la de abajo se trata de una explotación con 3 ordeños. En la siguiente diapositiva os quiero enseñar un informe anual de la Asociación de Control Regional en Sajonia y deciros que el 27% de las vacas están en granjas entre 200 y 500 animales. En este mismo tamaño es donde se alcanzan también las vidas vitalicias más altas. Los mayores rendimientos lecheros se alcanzan en granjas de mayor de 500 vacas. Tengo que decir que esto es porque aquí ordeñan 3 veces, la gran mayoría. Y luego el último parámetro que quiero enseñaros aquí es que, por desgracia, en estas gráficas se ve que la vida útil de la vaca disminuye con el número de granjas por granja. En este gráfico os quiero enseñar que no tiene por qué ser así. Como veis, las 3 granjas que os he comentado antes tienen vidas útiles de 3,8 lactaciones en relación con la vida útil media en Sajonia de 2,5. Luego aquí os he querido poner un par de fotos para que veáis. Bueno, muchas de las granjas alemanas en los últimos el 30%, el 40% de ellas han invertido en nuevas granjas, instalaciones, el aspecto que tiene por fuera una granja, y enseñaros un poco la estructura. Principalmente son cooperativas agrarias, algunas de ellas se tratan de empresas privadas y gran pocas son empresas familiares. La granja, el aspecto por dentro puede ser así, y deciros que los materiales de camas más utilizados principalmente es la de paja picada, agua y carbonato cálcico, que es una mezcla que se hace. Algo menos se ve las de gomas o colchonetas, que a mayores se utiliza carbonato cálcico, serrino, paja picada, y ya casi nada, es una excepción, ver compost seco o incluso arena. Aquí 2 fotos de ese material para encamar las vacas, ¿no? Como veis, tiene un aspecto de este tipo. Y luego comentaros que en cuanto al sistema de ordeño, tenemos las salas de ordeños convencionales, de ordeño trasero, o las salas giratorias.
se utiliza ahora mucho las salas giratorias automáticas y los sistemas de ordeño automático. Bueno, un par de fotos, creo que todos lo conocéis. Y bueno, esta foto, pues que veáis en plena campaña de ensilado de maíz. En Alemania decir que la gran mayoría de las granjas poseen su propia maquinaria y el departamento de producción vegetal es el que se encarga de la producción de los ensilados. El siguiente bloque de mi presentación es justificar de forma económica un poco el porqué de esos 40.000 kilos de leche. Por un lado, si pongo todos los costes variables de una granja, veis, como todo el mundo sabéis, la alimentación es el punto más caro de todos. Y bueno, luego en Alemania, decir que algunas tienen costes de personal bastante altos, pero uno de los costes más altos son los costes de reposición. Nuestro objetivo es que ese ternerito, el día de mañana, pues sea como la vaca de la derecha que ha dado más de 100.000 kilos de leche. Y decir que, claro, en ese momento, en esos 24 meses como mínimos, no tenemos ningún tipo de ingreso, sino que las vacas lactantes tienen que dar un crédito a nuestras novillas o nuestras futuras novillas. Entonces empieza aquí ya la reducción de costes. En primer lugar, decir, claro, cuál tiene que ser la mortalidad de terneros al nacimiento. Ideal sería 0, pero para valorar las granjas que asesoramos, decimos, bueno, pues debajo del 8% en novillas podemos vivir, por debajo del 5% en vacas, bueno, está en parámetros aceptables. Y en cuanto al ternero, cuando el ternero nace y vive, decir que las pérdidas tienen que ser por debajo del 2%. Aquí os he querido poner una tabla de un congreso internacional que hubo en Berlín, del ingeniero Bernd Lühmann. Estuvo analizando los costes de la reposición, cuánto me cuesta producir una novilla en diferentes granjas alemanas. Y aquí observáis que nos cuesta 1.800 euros de media la producción de una novilla. Decir que en Sajonia la gran mayoría de las granjas tienen costes por encima de los 2.000 y 2.200 euros. Esto quiere decir que si mi novilla pare con 26,5 meses de edad, estamos hablando de que son 60 euros al mes y 2 euros al día de costes. Teniendo en cuenta que en Alemania el beneficio medio por vaca de desvieje es en torno a los 600 euros, estamos hablando de que los costes de reposición que tenemos que financiar con nuestras vacas de leche son de 1.202 euros. Si comparo la granja B con la granja A, observáis que con la granja B se está ahorrando 1,5 céntimos por kilo de leche vendida. Si decimos que esa explotación, esa granja, vende 10.000 kilos de leche por vaca al año, se está ahorrando por vaca 150 euros. Y si decimos que esa granja, el número de vacas por granja son esas 280 que vemos en Sajonia, estaríamos hablando de 42.000 euros que se está ahorrando la explotación, la granja B, con respecto a la granja A. El siguiente que a lo mejor me preguntaréis es, bueno, si el beneficio de la vaca de desvieje fuera un poco más alto, ¿qué podemos hacer influenciar ese dato? Bueno, pues como veis, en esta granja de 1.000 vacas tienen un manejo extraordinario y veis que de las vacas que han abandonado la granja, el 26% de esas 322, el casi 40% lo han hecho a partir de los 300 días en lactación. Obviamente, si elimino una vaca en este momento, voy a tener mayores ingresos, más beneficios y puedo disminuir, por tanto, mis costes de reproducción. Decir que no todas las granjas tienen este manejo. También existe otra realidad, que es en esta granja de 268 vacas, el 32% fueron seleccionadas y el 41% de ellas se fueron a matadero. El resto fueron pérdidas, las vacas murieron o tuvieron que matarlas, que es lo que está recogido aquí. Eso por un lado. El segundo bloque, quiero hablar del coste más importante de todos, que es el coste de alimentación. Principalmente me quiero centrar en el tema de los forrajes. Decir que en Alemania los costes de alimentación medios que existen se mueven entre 12 y 18 céntimos por kilo de leche vendida. Y a la hora de producir los ensilados tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera, la cantidad, es decir, cuánto cosecho por mi hectárea de ensilado. Objetivos que nos marcamos. Objetivos que nos marcamos es aumentar el rendimiento por hectárea. En muchas de las granjas en Alemania lo que hacen es cultivar en otoño el ryegrass, luego
se cosecha más o menos en abril, en mayo, y luego ya se cultiva el maíz. Y con este sistema tenemos los objetivos de, en el silo de ryegrass, obtener 6 toneladas de materia seca por hectárea, es realista, y el silo de maíz por encima de los 14 toneladas de materia seca. Entonces os quiero contar la diferencia que existe si tenemos praderas permanentes en las que tenemos que hacer como mínimo 3 cortes para obtener una cosecha de 7 toneladas de materia seca. Tenemos costes según la Asociación de Cooperativas, hicieron un estudio y analizaron cuáles eran los costes por hectárea y son de 1.200 euros. Esto quiere decir que la tonelada de materia seca de una pradera estamos por 172 euros. Sin embargo, si decimos silo de ryegrass, un corte, podemos alcanzar el rendimiento de 6,5 toneladas, estaríamos hablando de casi que tenemos la mitad del precio. Y por último, nuestra reina, el silo de maíz, ya que tenemos el mayor rendimiento y por eso podemos reducir los gastos. Si ponemos un ejemplo y decimos, bueno, pues una vaca tiene un consumo de materia seca de 5 toneladas al año, y decimos, lo alimentamos con la mitad de pradera, la mitad de maíz, y la otra con la mitad de ryegrass, la mitad de maíz, estamos ya viendo que los costes que tenemos en el ejemplo de abajo son mucho más baratos que en el de arriba. Así que, si decimos que en la granja que tiene 280 vacas, que ordeña y que vende 10.000 kilos de leche por vaca, observáis que la granja B, simplemente por la optimización de los gastos, se está ahorrando casi 2 céntimos en relación con la granja A. Si esto lo multiplicamos y decimos 10.000 kilos de leche vendida al año, son 190 euros. Multiplicado por las 280 vacas, estamos hablando que la granja B se está ahorrando 53.200 euros en relación a la granja A. El segundo punto que quiero hacer hincapié en la producción de ensilados es la calidad. Para la calidad tenemos que tener en cuenta ya en qué momento vamos a cortar nuestro ensilado. O sea, hablamos de la fibra neutro detergente, luego hablamos del silo de ryegrass, que queremos ver que tengan el óptimo sería entre 420 y 450 gramos por kilo de materia seca, y en un silo de maíz el óptimo sería entre 340 y 380. Y luego el segundo punto que quiero hacer hincapié, y en el que estamos trabajando desde hace 3 o 4 años de forma más intensiva, y los laboratorios incluyen también el análisis de este parámetro, es la digestibilidad de la fibra neutrodetergente en 30 horas, ya que este parámetro me dice también cuánto consumo, pues la capacidad de consumo que tiene esa vaca con ese ensilado. En los silos de ryegrass se observa que la digestibilidad pueden incluso alcanzarse más del 70%, en el silo de maíz se pueden alcanzar incluso digestibilidades del 60%. Me voy a centrar en este parámetro y voy a explicar de manera un poco rápida los fundamentos que todo el mundo conocéis, que es el análisis de Benda. Como sabéis, allí se tienen en cuenta los valores brutos. Quiere decir, tenemos nuestra planta que tiene el interior celular, y en el interior celular tenemos la ceniza, la proteína, la fibra, el azúcar, los fructanos, el almidón, etc. Y luego tenemos la pared celular, y la pared celular está compuesta por la hemicelulosa, celulosa, lignina. Luego los americanos, seguramente habéis oído hablar de él, el sistema Cornell, lo que tiene en cuenta también no solo es el valor bruto, sino que todas estas, tanto la proteína como los hidratos de carbono, son móviles en el rumen, o sea, tienen una capacidad de degradación, diferentes velocidades. Entonces, ¿cómo se analiza la fibra neutrodetergente? Lo que se hace, y como lo hacen nuestros laboratorios allí, es vacas fistuladas. Se coge la muestra que queremos analizar y se introduce en el jugo del rumen y luego se pone a incubar. Y allí ya se mide cuál ha sido la digestibilidad a las 30, 120 y 240 horas. Deciros, con el ejemplo anterior, puse ya el ejemplo anterior de praderas y silos de ryegrass. Y la diferencia principal entre los dos es que el de la izquierda se trata de una pradera permanente y, como observáis, tiene una digestibilidad del 47%. Bueno, como observáis, también se cortó un poco tarde, con 528 gramos de fibra neutra. Está bastante tarde cortado, el momento de corte fue un poco, bueno, llegamos por detrás. Pero sobre todo lo importante, lo que nos quiere decir es que la digestibilidad está en solo del 47%. Sin embargo, si lo comparamos con el silo de ryegrass, veis
que la digestibilidad de este ensilado es del 70%, con lo cual nosotros es claro que con este ensilado de la derecha podemos aumentar el consumo de materia seca. Si aumentamos el consumo de materia seca, aportamos a la vaca también los nutrientes necesarios para también conseguir nuestros rendimientos lecheros y, por otro lado, disminuir los costes de producción. Los americanos dicen que el aumento de la digestibilidad de la fibra neutro en un 10% implica un aumento más o menos de entre 1,5 y 1,8 kilos de leche. Claro, me preguntaréis ya qué puedo hacer, cómo puedo influir en ello. Bueno, pues existen factores que nosotros como productores podemos influir en ello, y uno de ellos es la selección de la variedad. Muchas de las empresas que se encargan de la producción de vender el grano del silo de maíz, trabajan ya con estudios y miden este parámetro también, cuál es la digestibilidad de la fibra de la planta de maíz. Por otro lado, otra de las cosas que podemos influir es el momento del corte, ¿no? Lo que os he comentado antes. ¿Cuándo cortamos ese ensilado? ¿Cuánta fibra tiene que tener? Otro parámetro que no tiene tanta importancia, pero bueno, quizás un poco, sería la altura de corte, que no cortemos muy por abajo, sino que vayamos a 7-8 centímetros de corte. Y luego hay un parámetro que no podemos controlar para nada y que tiene una influencia bastante grande en la digestibilidad, que son las condiciones de crecimiento. Quiere decir, si tenemos sequías, si tenemos la temperatura, las horas de sol, falta de agua, mucha agua. Y aquí os he querido poner un ejemplo de los 4 pasos más importantes a la hora de ensilar y a los que como ganadero tengo que centrarme o tengo que darle mucha importancia a ese momento, porque ese momento decide los 375 días de mi producción. Entonces, en este caso, si hablamos de praderas permanentes, aconsejo que se vaya más bien a cortes cuando la fibra bruta está entre 220 y 240 gramos. Esto se puede analizar también en Alemania en el laboratorio. La gran mayoría de los ganaderos lo que hacen es cortar una muestra, la mandan al laboratorio y miran cuál es el punto optimal de corte. Sin embargo, si tenemos un ryegrass, recomiendo que vayamos más bien a fibras de 280 y 300 gramos, y eso tiene 2 razones. La primera es, en los ryegrasses hemos observado que el aumento de la fibra bruta no implica que la digestibilidad disminuya tanto como en las praderas permanentes. Y por otro lado, tenemos la ventaja que podemos cosechar mucho más por hectárea que si empezamos con 220-240 gramos. Y si cosechamos más, estamos optimizando ya mis costes de producción de forrajes. El segundo paso es la altura de corte. En la altura de corte hay que tener en cuenta pues eso, que sean 7-8 centímetros. Lo importante es que no entre mucha ceniza y sobre todo la cantidad de lignina no sea muy grande dentro de la planta. El segundo paso es el picado, y el picado siempre recomendamos según sea el porcentaje de sustancia de materia seca de la planta, pues más largo o más corto. O sea, cuanto más húmedo, un poco más largo, cuanto más seco, un poquito más corto. Y luego el segundo y el último paso, y aquí es donde por desgracia casi el 80% de las granjas cometen el error. Y aquí se decide realmente la conservación del ensilado y la calidad de mi ensilado, y es el pisado. Nuestro problema en Alemania es que las granjas se compran picadoras que tienen un rendimiento impresionante, pero el problema es que en cualquier proceso de ensilado el factor limitante siempre es en el silo, con lo cual no me vale de nada intentar tener un rendimiento en campo, en el corte muy grande, si en el silo no soy capaz de aplastarlo. Y aquí lo más importante a tener en cuenta son las capas. He puesto como mucho 30 centímetros, si son 10 centímetros, mejor que 20. Las velocidades de la maquinaria que pisa tienen que ser de 2 a 3 kilómetros por hora. Y luego la regla más importante mi consejo es que el peso de la maquinaria que se pisa en silo multiplicada por 3 es la cantidad máxima de ensilado fresco que puedo pisar en una hora. Y con esa regla intentamos asegurarnos que la fermentación en silo funcione bien. ¿Cómo podemos medir en nuestros laboratorios que hemos tenido un éxito en la calidad de fermentación? Bueno, pues tenemos que ver que los niveles de acético estén por debajo del 3%, butírico tiene que estar al 0%, y el láctico pues no lo podemos controlar, puede ser del 8, el 10, 12%. Y aquí os he querido poner un ejemplo de un ryegrass. Como veis, ha sido fermentado de forma extraordinaria con un 12% de láctico, y luego veis que butírico 0% y el acético no más del 1%.
El segundo parámetro a tener en cuenta también es la conservación, y la conservación tiene que ser que la cantidad de hongos, levaduras, bacterias y clostridios estén por debajo de los niveles que nos dan de referencia. El segundo parámetro que quiero hablar es de la digestibilidad, o mejor dicho, la degradabilidad del almidón en el rumen. La velocidad de degradabilidad en el almidón en un silo, o sea, aquí os he puesto dos ejemplos de 2 silos de maíz, ambos del 2018. Están analizados en un laboratorio y aquí se observa que el de la izquierda, el de la izquierda a las 3 horas se ha digerido el 78%, mientras que en el de la derecha a las 3 horas ya se había degradado el 85%. Si comparamos a las 7 horas, tenía ya el 85% el de la izquierda y el de la derecha el 90%. Y como veis, el de la derecha a las 16 horas ya que se había degradado completamente en el rumen. Bueno, ¿cuál es la única diferencia entre los dos silos? Pues que este se abrió a las 6 semanas de haber cerrado el silo y este se abrió en el 2019. Así que, ¿qué nos dice esto? Que el tiempo de almacenamiento, el tiempo de almacenamiento del silo de maíz en el silo influye también en la degradabilidad de ese almidón, y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de ajustar también las raciones. El siguiente que os he puesto es el ejemplo de un grano de maíz seco molido, y aquí, como veis, el comportamiento en este caso es de que en 3 horas tan solo se ha degradado el 25%, a las 7 horas el 66% y a las 16 horas solo el 74%. El resto se va a digerir de forma enzimática en el intestino delgado. El siguiente paso que os he puesto son los pasos para el ensilado del silo de maíz. Aquí, en nuestras granjas el problema siempre es la discusión entre el departamento de producción animal, el departamento de producción vegetal. Los objetivos son diferentes, pero yo siempre digo que al final el departamento de producción vegetal tiene que trabajar para los de la producción animal, con lo cual la producción animal tiene que decidir cuándo hay que empezar a cortar. Y siempre digo que la planta de maíz es así de grande, y muchos de ellos solo se orientan en cuanto a la mazorca. Cuando dicen que la mazorca tiene un porcentaje de sustancia seca del 60%, dicen que empezamos. Ahora, yo digo, almidón lo podemos comprar de forma relativamente barata, pero hay una cosa que no podemos comprar y que se decide aquí en campo, y es la digestibilidad de la fibra. Y también de una planta de maíz queremos intentar tener una planta que tenga una alta digestibilidad. Por ello, hay que tener en cuenta también el porcentaje de sustancia seca de la planta. El siguiente paso es la altura de corte. Creo que esa decisión hay que tomarla siempre en campo, hay que ir a los campos y mirar y decidir, cortamos a 30, 40, 20 centímetros, y siempre hay que buscar un poco el compromiso entre calidad, una alta digestibilidad, pero por otro lado también que tengamos un rendimiento. Y el siguiente parámetro es el picado. Yo personalmente siempre voy a picados más bien de 8 milímetros, lo más corto posible, porque se deja pisar mucho mejor en silo. Y lo último que os he comentado es el tema del pisado, que es lo mismo que para los ensilados de hierba. Y ahora quiero haceros hincapié en este parámetro, que es el CRECA, y simple habla del procesado del grano en el silo de maíz. El KPS, o el procesado del grano, nos indica el porcentaje de grano de maíz molido que atraviesa un matiz de 4,75 milímetros. Y esto es importante, se puede medir también en campo, y nuestro objetivo sería que el 70% de los granos estén molidos y atraviesen un matiz de ese tamaño, porque nuestros microorganismos en el rumen necesitan también esa superficie para poder digerirla, y tenemos que trabajar eso para poder aumentar el consumo de materia seca. Si no lo hacemos, pues pasa algo como esto, de que los granos lo encontramos otra vez en las heces, y claro, eso cuando a veces calculamos raciones decimos, pues tiene 350 gramos de almidón, pero claro, muchas veces es cuánto almidón realmente le pueden utilizar los microorganismos en el rumen. Y aquí os he puesto simplemente 2 ejemplos de 2 análisis, uno del silo de maíz del 2017, otro del silo de maíz del 2018, y la única diferencia es que, como veis, en el silo de maíz del 2018 empezaron bastante tarde, la planta con el tema de la sequía, la falta de agua, empezó a secarse, y también el grano, con lo cual el procesado del grano se hace mucho más difícil cuando tenemos porcentajes de sustancia seca de 70-80%. Y nada, he sido muy rápida.
Y ahora simplemente los puntos principales de mi presentación, decir que el número de vacas por granja en Alemania tiende a crecer, aumenta la densidad. Alcanzar una vida vitalicia de 40.000 kilos de leche tiene, desde mi punto de vista, una razón social, la que he justificado un poco en el artículo que he escrito en Alemania, y económica, como he intentado explicar a lo largo de la presentación. Las vidas efectivas de más de 15 kilos de leche al día son necesarias para alcanzar la zona de ganancia. Por desgracia, las tasas medias anuales de eliminación en granjas en Sajonia son actualmente el 36%. La cría de la novilla es uno de los costes más altos en una granja en Sajonia, donde tenemos unos costes entre 60 y 80 euros al mes. Uno de los costes más altos es la producción de alimento, entre 12 y 18 céntimos, es la diferencia que hay entre granjas, por kilo de leche vendida. Y decir nada que la mejora de la calidad y el aumento de la cantidad de silo de maíz y hierba es determinante para la reducción de los costes de alimentación y el alcance también de esas vidas vitalicias. Y claro, gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Rebeca. Abrimos ahora un turno de preguntas. Hola, Rebeca. Muchísimas gracias por tu presentación, por la claridad y por la cantidad de datos que nos has dado. En la valoración de los silos, para valorar la conservación de los silos, has mencionado el tema de Clostridium, bacterias, levaduras y mohos. ¿Qué niveles consideráis óptimos? Yo utilizo los valores que dan los análisis. Nosotros tenemos un laboratorio estatal, ¿no? Entonces, para comprobar la calidad de los silos, los mandamos al laboratorio y los parámetros que os he puesto ahí a la derecha son los parámetros con los que nosotros trabajamos. O sea, te los puedo enseñar y te los puedes fotografiar. No, pero has mencionado los de acético, láctico y butíricos y todo esto, pero en el tema del microbiológico lo has mencionado nada más. No he puesto ningún dato de referencia porque creo que cada laboratorio otros datos, pero a la derecha estaban pasa que está en alemán, no lo he traducido, pero a la derecha estaba el número, o sea, cuál es el parámetro como mucho de levaduras, de hongos. Es que... Si puedes traducirlo, te lo agradezco. Sí. No, al final. Más abajo, aquí, esto. Aquí. Es que simplemente lo quise mencionar, no me quería meter tampoco en este tema, pero bueno, ya que lo preguntas, ahí a la derecha, ¿no? Por ejemplo, pone las bacterias, te hablan de diferentes tipos de bacterias en las dos primeras líneas, y como ves, te pone por debajo de los 400.000, ¿no? Y en este caso el CACES está aquí abajo. Bueno, serán unidades formadoras de colonia, pero no estoy segura, tendría que mirarlo. Y luego los 200.000. En el caso de las levaduras y mohos sería el cuarto, donde pone por debajo de los 5.000. Mohos también sería el siguiente, el quinto, y los hongos sería el último de todos, donde veis que aquí estaba un poco elevado, pero todo en valores normales, por debajo de 1 millón. La digestibilidad de la fibra neutro a lo largo del tiempo la analizáis. Quiero decir, un silo de ryegrass va cambiando la digestibilidad de la fibra neutra a medida que pasa el tiempo de ensilado. Los resultados han enseñado que sí, ligeramente. Pero ligeramente, no es... O sea, estamos hablando de que si tiene un 70%, a lo mejor un 72%. No es... O sea, la pregunta, si la he entendido bien, es la duración del silo de ryegrass en silo. Cuanto más tiempo esté en el silo cerrado, se aumenta la digestibilidad de la fibra neutra. La respuesta es sí, pero de forma no muy grande. O sea, no de que tengas un 70% y luego un 80%, eso no. Hablamos de diferencias no muy significativas. Y otra cosa, quería entender que cortabais el ryegrass por encima de 28 de fibra bruta. 28% de fibra bruta. Sí. Y eso lo he explicado. En el ryegrass tenemos hemos observado que ir a fibras brutas no implica para nada un empeoramiento de la digestibilidad de la fibra bruta, con lo cual, como asesora decimos, bueno, por un lado necesito el rendimiento por hectárea y por otro lado necesito la calidad, con lo cual, ¿por qué voy a tener que empezar antes? En nuestro caso el problema es que se tiene que sembrar el maíz, con lo cual muchas granjas siempre dicen, no, yo quiero empezar un poco antes.
Este es lo que a veces nos posibilita empezar. Hola, nada, buena, por la charla que me gusta mucho. Y de todos esos parámetros, los microbiológicos muchas veces son bastante lío, porque hay unos parámetros ahí que oscilan mucho, ¿no?, de unos a otros. Quizás yo creo que es mucho mejor, no es mucho mejor hacer los parámetros de los ácidos grasos, del butírico entre ellos, para saber un poco la calidad. Sí, es lo que comentaba. A la hora de ensilar hay que tener dos factores en cuenta. Una es la calidad de fermentación, y es lo que podemos medirlo con los ácidos grasos, con el acético, el butírico y el láctico, y el pH. Y luego yo siempre digo que el otro es ya la conservación. Y sí, va mucho de la mano, pero siempre yo recomiendo hacer los dos análisis. Pero sí, la respuesta sería con el primero. Si en el primero estamos en buenos niveles, podemos decir que esto también va a funcionar. Butírico, sí. Ausencia total, ¿no? Porque si no, indicaría Clostridium, ¿no? Exactamente. Bueno, muchas gracias. Ya. Nada, en la parte de manejo, cuando has mencionado las camas, me ha llamado la atención que hacéis una mezcla de carbonato, paja y agua. Sí. ¿Qué es para...? Se justifica porque, claro, en Alemania las granjas, pues eso, tienen un tamaño de 1.500, 2.000 hectáreas, y tú tienes ya la producción vegetal, que se dedica a la producción de cereal, y luego son el servicio a la producción animal para la producción de ensilados. Entonces, claro, con la producción de cereal tenemos mucha paja. Entonces, esa paja, por eso se innovó ese tipo de cama. Lo que se hace es utilizar la paja del cereal, picarla, mezclarla con carbonato cálcico y con agua. Se hace normalmente en un carunifiz mezclador, y luego se escupe, ahora se esparce por los cubículos. Y es un método de cama de allí lo más habitual. Por ejemplo, arena, como aquí tenéis vosotros, allí solo conozco una granja hasta ahora. Sí, lo que llama la atención, o nos llama la atención, es el tema del agua, que me imagino que es para darle cuerpo, uniformidad a la mezcla. Exactamente, para que tenga un poco de consistencia. Buena pregunta. Normalmente se dice un tercio, un tercio, un tercio. De todas formas, cada ganadero hace sus mezclas. Hay alguno que dice, no, yo quiero hacer un poco más de carbonato cálcico. O sea, ahí no me meto. Lo importante es el cuidado de la cama. ¿Tiene que ser seco? Seco. Perdón. Aquí hay dos tipos de carbonato. Ok. Aquí hay un carbonato seco para las colchonetas y un carbonato que tiene más humedad, que no le desecan, para usar si no hay colchonetas. Solo carbonato pues en el ahí me has cubículo. pillado. Solo conozco carbonato cálcico y no te sabría decir si es seco o húmedo. Hay muy poca diferencia en la humedad. ¿Cuál es tu humedad? No sé la humedad que tiene, pero para las canteras es más fácil vender el húmedo porque no le tienen que secar. Ajá. Pues no te sabría responder la pregunta. Ok, gracias. Hola Rebeca, muchas gracias por la charla. Con respecto a las variedades de ryegrass, ¿qué estáis utilizando? ¿Qué tipo de ryegrass estamos utilizando? Sí. No te sabría decir si es el inglés, si es el italiano. En alemán se dice Weidelgras y no encuentro la traducción. La última vez cuando lo busqué era esa traducción en latín, Lolium perenne. No sé si te puede ayudar con esa respuesta. Sí, es un Realmente tendría que buscar una etiqueta de la semilla que utilizamos y te podría pasar. Porque lo que es lo que consideráis pastos permanentes, que es el típico prado natural, ¿o qué es? Exactamente, el típico prado, donde en la gran mayoría de los casos también se intenta renovar, pero el problema es que tú tienes diferentes variedades de plantas, diferentes hierbas, y el momento de vegetación de cada hierba es diferente, con lo cual es difícil encontrar el momento óptimo del corte para aumentar esa digestibilidad, con lo cual por lo general con un prado o pradera permanente va a ser difícil alcanzar esas digestibilidades, porque te falta la homogeneidad en cuanto a... Es que aquí, por ejemplo, bueno, yo en concreto a nuestros ganaderos, pues, es decir, y lo vemos que realmente la gente que está trabajando con praderas permanentes, principalmente a base de ryegrass inglés y, bueno, más que una variedad, y trébolos incluso, realmente, es decir, al final son capaces de sacar, bueno, por lo menos la misma cantidad de kilos, y la calidad creo que es muy, muy superior. Y bueno, me sorprende un poco los datos que sacáis, la verdad. No entendí, perdón. Es decir, lo que veo yo en granjas es que realmente la gente que tiene praderas permanentes, sí, es decir, pues esos 2, 3 cortes según el año, sí, es decir, tienen mejores silos que la gente que lo hace en anual, que está en rotación. Hay gente en rotación que lo hace bien, pero bueno, estás muy condicionado a las condiciones climatológicas. Okay. Y bueno,
bueno, aparentemente yo veo que está mejor los regrases ingleses, por ejemplo, que el resto, pero bueno. Y aquí es al contrario, ¿no? Ya, Ya. me sorprende, la verdad. A lo mejor tiene que ver con el cuidado también de los pastos y luego a lo mejor la condición climática. Vosotros tenéis muchísima más agua, a lo mejor puede ser un punto, no sé. Gracias. Rebeca, has mencionado como una oportunidad de un retorno mayor económico esos animales que se marchan a matadero. ¿Qué puntos crees que pueden ser claves para incrementar esa recuperación económica por esos animales que se van a matadero, para incrementar su valor a matadero? ¿Qué puntos crees que pueden ser claves para que ese valor sea mayor? Si he entendido bien la pregunta, o sea, un punto clave, por ejemplo, sería el momento en el que esa vaca se decide mandar a matadero. Muchas veces la selección es muy rápida, no tenemos tiempo de decidir, bueno, pues esta vaca, sino estoy obligada a tener que entregar esa vaca porque está mala, porque no la consigo preñar, diversas razones. Y lo importante es mejorar el manejo, la alimentación y las condiciones de tal manera que nosotros tengamos en la mano decidir qué vacas quiero que estén en mi granja y la que no quiero que esté, decidir de forma previa, ok, esta vaca no la quiero, no la voy a preñar más, la sigo ordeñando, cuando tenga 300 días la mando a matadero y puedo obtener un beneficio de 1.200, 1.400 euros, que es lo que es real. Hola, bueno, muchas gracias por la charla, Rebeca. Yo te quería preguntar un poco al hilo de lo que te acaban de preguntar, si las empresas, las cooperativas que nos has presentado al inicio de la presentación, tienen algún plan o alguna forma de plantearse valorar el bienestar animal en sus ganaderías, un poco de cara a aumentar la longevidad de los animales y reducir esas tasas de eliminación que tienen. Es decir, hay algún, porque por ejemplo en Reino Unido y aquí en España algunos están comenzando a valorar y a premiar el trabajar el bienestar animal de sus ganaderos. ¿Hay algún planteamiento? Sí, existen subvenciones por parte del Estado en la mejora de lo que ellos llaman Tierkomfort, mejorar la confortabilidad de las granjas, ¿no?, del establo. O sea, sí que se trabaja en el confort animal, pero bueno, es que yo creo que incluso el propio ganadero sabe que cuando más confortable sea para la vaca, se siente mucho mejor y puede aumentar por sí solo el aumento del rendimiento lechero. Y el problema es que muchas veces es el punto económico, ¿no? Es decir, necesito ese dinero para invertir, me gustaría invertir, pero la realidad es que en Alemania, como habéis visto, pues a día de hoy son 29 céntimos el pago de leche, todo para 4% de proteína, 3,4% de grasa, 4% de grasa, 3,4% de proteína. Ben, se non hai máis preguntas, moitas gracias, Rebeca.